guardaré en tu cuerpo. Mi saber y experiencia no me deben exaltar. Balanceado por el cuerpo, sometido he de estar. Tu espíritu comprendo, tu grandeza y vasto amor. Todas tus riquezas tomo, hasta ver tu plenitud. Madurando en el cuerpo, así lo edificas tú. Primeramente, lo que quiero decirles es algo acerca de la carga, acerca del tema general de este entrenamiento, que es el edificio de Dios. Y claro, eso sale del ministerio del hermano Lee. Pero lo que quiero mostrarles es que pensé que iba a ser muy difícil, pero muy difícil que ustedes puedan encontrar una conferencia o un mensaje en el cristianismo de hoy en día. Tenemos aquí 4,000 personas y muchos de ustedes han estado en el cristianismo. Y no sé si alguna vez han oído un mensaje sobre el edificio de Dios. Personalmente, yo nunca lo oí. La semana pasada estaba viendo el periódico y tienen todos los sermones que pueden escuchar en las diferentes iglesias sobre especialmente en la noche de la Navidad. Y los temas hablan de esto y de aquello, del significado de la Navidad y de la moralidad y la ética. Pero no hay ni un mensaje que hablase del edificio de Dios. Pero le agradezco al Señor que en el recobro del Señor este asunto sea abierto a nosotros por medio del ministerio de la era. Y no es solamente la carga de una sola vez que tuvo el hermano Lee, sino una carga constante que él tenía cuando vino a este país. Él vino con la carga y vino no solamente para hablar, sino que vino con una carga específica de ver algo que sea hecho, algo se logre entre el pueblo de Dios. Y hemos visto muchos de los ministros del Señor que son elocuentes, mucho conocimiento bíblico, pero hay un ministro que ministró el deseo central del corazón de Dios, y este es el asunto del edificio de Dios. El asunto del edificio de Dios es algo que está en el corazón de Dios, y el hermano Lee ya partió. Y a la gente piensa que cuando el ministro sigue, el ministerio se ha acabado, pero les digo, este ministerio ha dejado algo atrás. Y a través de los años ha depositado algo, estado depositando algo en nosotros, a fin de que hoy día yo puedo testificar que hay algo en la tierra que se llama el edificio de Dios. Pese a que es una miniatura, todavía no está completo. Pero si vemos estos 12 requisitos que tenemos al frente de nosotros, vamos a estar de acuerdo que todavía estamos un poco alejados. Somos como Efesios 4, que todavía estamos en la etapa de hasta que todos lleguemos, todavía no hemos llegado. Pero le agradecemos al Señor que estamos hablando de esto, y es muy bueno que podamos hablar de este asunto del edificio de Dios. Yo diría que los cristianos de hoy en día enfatizan mucho los asuntos de la santificación personal. Tal vez tengan algunos libros o conferencias sobre eso, hayan hablado sobre estas cosas, pero no se dan cuenta de que Dios quiere un edificio corporativo, que lo que Él desea es tener una manifestación corporativa. Y también puede tener gente que enfatiza las enseñanzas bíblicas, y hay mucho de eso afuera. Seminarios bíblicos, enseñanzas, buenas exposiciones. Pero le agradecemos al Señor porque el Señor nos ha abierto a nosotros en el ministerio acerca de la palabra. Pero les diría que este ministerio
no solamente les da a ustedes un buen conocimiento bíblico. Si quieren un buen conocimiento bíblico, pueden ir a otro sitio. Pero hay algo definitivo aquí en este ministerio. Y también hay otro que prestan atención a los dones espirituales. Ellos buscan los dones espirituales, quieren adquirir los dones y piensan que tener un don espiritual es el significado de la vida cristiana. Y más aún, yo diría que hay muchos que son para su ministerio personal. Nos llamamos nosotros el Living Stream Ministry en singular, pero la gente que viene dice, siempre lo malentiende, dicen, siempre piensa que es en plural, ministerios, Living Stream ministerios, debido a que mucha gente está entregada a muchas clases de ministerios. Tienen este ministerio y aquel ministerio, y este ministerio que ayuda a los pobres, aquello que llega a los solteros, aquel ministerio que trata de cuidar a los jóvenes, y el ministerio que trata de explicar la Biblia, y toda clase de ministerios. Todo el mundo se interesa solamente por su propio ministerio, pero aquí está el ministerio que cuida por el deseo del corazón de Dios, el edificio de Dios. Cuando este asunto fue liberado, como el hermano Benson compartió ayer en la tarde, el hermano Lee comenzó a hablar de este asunto en 1958 y después vino en 1962 a Estados Unidos. Cuando recién habló, dudo que muchas personas hayan podido entender de qué estaba hablando. Había un sitio que fue que en el 38, cuando el hermano Ni habló de este asunto, era como si estuviese hablando a las vacas. Y creo que cuando yo miro atrás y leo esos mensajes, yo pienso, trato de imaginarme cómo se sentía el hermano Lee hablando a esta gente que ha estado en el cristianismo toda su vida. Yo creo que en ese tiempo él estaba hablándole a las vacas. Pero hay mucha gente que se han convertido de vacas a discípulos que han respondido, y estoy tan contento de que esta tarde ya no estoy hablándole a las vacas. Así es que no es acerca de dones espirituales, ni tampoco enseñanzas bíblicas, ni santidad personal, ni para edificar tu propio ministerio, sino cuidar del edificio de Dios. Recientemente he estado teniendo comunión con hermanos de la China y aún más recientemente algunos hermanos de Corea. Y al visitar las iglesias y hablarles a los hermanos, especialmente algunos de los hermanos que toman la delantera, me he dado cuenta que este asunto es muy necesario, es muy urgentemente necesario entre nosotros en el recobro del Señor. Hay mucha bendición, está el mover del Señor y el Señor está avanzando y el Señor ha hecho mucho trabajo en los hermanos. Pero lo que el Señor quiere hacer es tener un edificio, no solamente dones personales y hermanos que tengan dotados, sino hermanos que sean edificados juntos. Y esta es la carga. Cuando el hermano Lee visitó los países en 1958, especialmente visitó este ministerio en Inglaterra. El líder era Austin Sparks, vino a Taiwán y dio mensajes maravillosos allí. Tenía un ministerio precioso. Y algunos de los jóvenes fueron atraídos a eso. Y el hermano Lee quería ir y ver qué es lo que ocurre, cuál es el fruto, qué es lo que tienen, qué es lo que están produciendo en este ministerio. Así que fue a visitarlos. Además de visitarlos en Londres, también visitó otros sitios. Y la conclusión a la que llegó fue que en todo sitio había estas cosas de que hemos hablado, pero que no había el edificio de Dios. Había una gran carencia de un grupo de gente en la tierra hoy en día que sean edificados juntos como el edificio mismo de Dios. Así es que
esta es la carga que el Señor ha puesto dentro de nosotros. Y quiero darles un poco de la historia del hablar acerca del asunto, de este asunto del edificio de Dios. Tenemos varios libros aquí, que cuando el hermano regresó del 58, él liberó 10 mensajes que se llama la obra de edificación de Dios. Y para apoyar lo que estaba diciendo, él dio 8 mensajes más, que son las bases de la obra por la cual Dios edifica. Y incidentalmente ese libro fue lo que agitó mucho de la oposición para oponerse al hermano Lee, debido a que él habló de la Nueva Jerusalén como un edificio que estaba formado de una mezcla de Dios y el hombre, no una ciudad física. Y ese fue el comienzo de la acusación de herejía. Ese fue el comienzo comenzó con ese libro. Puedes darte cuenta que el enemigo odia este asunto del edificio de Dios. Y después, en enero de 1961, todavía estaba en el lejano oriente y dio 10 mensajes más sobre la visión de la edificación de la iglesia. Después vino a este país al final de 1962 e inmediatamente el año siguiente, en el verano, en Altadena, él liberó otra conferencia de 4 mensajes sobre el edificio de Dios. Después, el año siguiente, en el invierno del 64, él dio otra conferencia sobre la visión del edificio de Dios. Este asunto nunca dejó a nuestro hermano. Siempre tenía esta carga. Y aún hasta 1993, cuando estaba liberando el estudio de primera y segunda de Samuel, él tenía un gran cristal, una gran carga que él liberó acerca del asunto de la edificación. Y nos damos cuenta de que desde que el hermano Lee partió en 1997, en mayo, el día memorial en Irving, en la conferencia del día de conmemoración en Irving, tocamos este asunto del edificio de Dios. Pero temo que todavía no hemos alcanzado, no hemos llegado, y nuestra carga todavía no ha sido liberada por completo. Así que este entrenamiento regresamos de nuevo a este asunto del edificio de Dios y esperamos que todos estemos impresionados de que esto es algo que el Señor está abriendo en su recobro y esto es algo que está en el corazón de Dios. También quiero decirles algo acerca de este asunto de la visión del edificio de Dios. Creo que fue en 1964 o 65. Yo era un joven y escuché un mensaje que estaba grabado en esas grabadoras de rodillo a rodillo, que ya no se usan esos ya. Pero esa fue la primera vez que oí al hermano Lee en inglés. Yo lo había oído hablar en chino anteriormente, pero esta es la primera vez que lo oí hablar en inglés. Y eran estas cintas que no estaban muy claras de rodillo a rodillo, y su inglés no era muy claro. Pero él estaba hablando de la visión de Dios desde el comienzo de la Biblia hasta el final de la Biblia. Y creó una impresión tan fuerte en mí que nunca me he olvidado de eso. Ese fue el primer mensaje que yo he oído del edificio de Dios. Y él dijo que el sueño de Jacob fue el primer sueño de la Biblia, la primera visión que Dios dio al hombre. Fue el sueño de Jacob en Betel. Y esa era una visión acerca del edificio de Dios. Y la última visión en la Biblia es la Nueva Jerusalén. Así que desde la primera hasta la última visión, todas las visiones en la Biblia tienen que ver con el edificio de Dios. Tienen que ver con esto. Así que consideren ustedes.
esto es absolutamente verdad. Pero si ves la visión de Jacob, que había ahí un hombre que estaba de vagabundo, un joven, y estaba descansando en el desierto, y de repente ve una visión. Y la visión era que Dios estaba mezclando con el hombre el aceite que estaba siendo echado sobre la piedra. El aceite representa a Dios, el Espíritu, y la piedra representa al hombre, la divinidad mezclada con la humanidad. Y el resultado de eso era la casa de Dios. Y el hermano le dice, antes de que hubiese la casa de Dios, el hombre era solamente un vagabundo. El hombre estaba, y Dios también. Dios necesita un hogar y el hombre también necesita un hogar. Y al final de la Biblia es que Dios obtiene un hogar. Dios tiene su habitación. Así es que a través de la historia podemos decir que toda la Biblia, Dios está haciendo esta obra de la edificación. Dios está haciendo esta obra. La primera obra, la obra de creación de Dios, y lo acabó en un tiempo muy corto. Pero su segunda obra es la obra de edificación, y todavía la está haciendo. Y está haciéndola a través del tiempo hasta que pueda acabarla y sea la consumación de la era. Oh, mis ojos fueron abiertos cuando oí ese mensaje. Y esta tarde quiero impresionarlos con este hecho, que cuando Austin Sparks fue a Taiwán, habló mucho acerca de la visión, y muchos de los jóvenes empezaron a ver que ellos necesitaban la visión del Cristo glorificado, la visión del Cristo en el trono, la visión de esto y de aquello. Y el hermano Lee vino y dijo, todas las visiones en la Biblia tienen que ver con el edificio de Dios. Desde el Génesis, el sueño de Jacob, que es la semilla, hasta la Nueva Jerusalén, que es la cosecha. Tienes la visión del tabernáculo, la visión del templo, la visión de Ezequiel. Y en el Nuevo Testamento, lo que Pablo vio, no piensa que lo que vio Pablo no fue una visión. Claro que sí. En Efesios él habla de que él estaba este edificio, y lo llamó este edificio el cuerpo de Cristo. Es un edificio orgánico, y ciertamente él vio una visión. Y también Juan, el apóstol Juan, ¿qué es lo que vio Juan? Juan vio la Nueva Jerusalén. ¿Qué cosa es la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén también es un edificio. Nosotros debemos ser gente que somos gobernados por la visión. Y la visión que el Señor nos ha abierto a nosotros en la Biblia es el edificio de Dios. Venimos ahora a la segunda parte de las partes de dos mensajes, que anoche vimos 4 requisitos para la edificación de los creyentes, y hoy día vamos a ver 8 más. Y estaba pensando de esta palabra, los requisitos. Saben que si tú vas a la universidad y tomas un curso 101, es que no necesitas ningún requisito. Pero si quieres tomar un curso que sea del quinto año, necesitas los requisitos. Así que el asunto del edificio es tan alto y es mucho más allá del hombre natural, que requiere 12 requisitos para obtenerlo. Y algunos de los hermanos ya mencionaron que los bosquejos, gran parte de esos son tomados del libro El secreto de la salvación orgánica que Dios efectúa. Y en ese bosquejo, al comienzo de ese libro, el hermano Lee tiene una porción que dice que qué importante es, que es algo tan crítico acerca del cumplimiento de la economía eterna de Dios. Y bajo ese título tiene 5 puntos. Y quiero señalarles a ustedes el número punto 1 y 2, es que cuando leen estos, ya lo encontraron en el mensaje 1, que dice que el asunto del edificio es el requisito más alto, y ser edificados es la virtud más elevada. No es algo simple, yo diría que ser santificado en forma personal es algo muy pequeño, sino que este es algo supremo y el requisito más alto, más elevado de uno que busca al Señor. Y también es la virtud más elevada.
para aquellos que buscan al Señor y cumplir la economía eterna de Dios. Y los siguientes puntos, 3 puntos, dice, número 1, el hombre natural no puede hacer eso. Nunca puede llegar a este edificio. Y número 2, solamente los que han sido regenerados, santificados, renovados y transformados, ellos sí pueden cumplir este requisito. Y finalmente, solamente el Dios hombre que tiene la vida divina y la naturaleza divina y la mente divina pueden participar en la divinidad de Dios, quienes tienen la capacidad divina para llevar a cabo este requisito divino. Así que en otras palabras, si tú digieres un poco estos 5 puntos, vas a darte cuenta que en el corazón del hermano Lee, él se daba cuenta de que esto no es algo muy pequeño o bajo o superficial, sino que él tiene el requisito más alto, tiene el logro de esto. Quiere decir que necesita la virtud más elevada que un cristiano puede lograr. Bueno, yo diría que no es muy difícil que nosotros tengamos santidad personal comparado con esto. Si tú eres una persona con un mal carácter y que tú pierdes tu paciencia todo el tiempo, te enojas, y ahora por la misericordia del Señor, por su gracia y por el Espíritu, tú puedes vencer este asunto. Eso es muy bueno. Pero hay algo más. Cuando el hermano Lee estaba en Taiwán, habían 4 hermanos muy, muy dotados. Y en chino se les llama Sin Tu Sitao, algo así. Que en inglés solo puedo traducirlo como, que significa 4 Hércules. Estos 4 hermanos, estos Hércules, estos 4 Hércules, todos ellos es diferente en su propia forma y todos vivían en las casas de los colaboradores. El hermano Liu Sui conoce de quién estoy hablando. Pero ninguno de ellos podía ser edificado con nadie. Y el hermano Lee tenía una carga tan grande que cuando este hermano habla, el otro se pone a dormir. Y cuando este hermano habla, el otro se va al baño. Y que tiene la carga de los jóvenes y el otro se pone a dormir. Y aquel hermano cuando tiene la carga para la obra de las universidades, y entonces su mente viaja por todas partes. Son 4 Hércules, pero no estaban edificados. Esto es algo que los seres humanos no pueden lograr. Lo único que pueda hacer que lleguemos a esta meta es cuando somos liberados de nuestra constitución natural por medio de la obra de la cruz. Esa es la única manera que nos va a atraer a lograr esto. A esta esfera, nos va a traer a esta esfera. Vamos a ver el bosquejo ahora. Y quiero prestar atención a estos 8 puntos, de estos 8 requisitos. Y enfatizo de nuevo que estos son los requisitos para la edificación. Sin esto, no tienes fundamento, ni tienes una atmósfera, ni tienes una estructura apropiada para que puedas hablar del edificio de Dios. Tienes 4, anoche vimos 4, y ahora venimos al número 5. Tenemos que ser diligentes en guardar la unidad del Espíritu. Ese es el primer requisito. El quinto requisito, que es la unidad del Espíritu. Estamos aquí para hablar de la unidad, no solamente de ser unidos, sino que estamos hablando de la unidad. Algo que por la cual el Señor oró, algo que en realidad
se logró en el día de Pentecostés, pero que tiene que ser perfeccionada y tiene que ser llevada a cabo en una forma práctica. En Juan 17 tienes la unidad, la aspiración de la oración del Señor. En Hechos número 2, capítulo 2, tienes la unidad en realidad. Pero aún en el capítulo 2 no es el punto más alto, no es la cumbre. Tiene que haber una obra que lleve a cabo esta unidad, y la unidad se lleva a cabo en la unidad del Espíritu en Efesios capítulo 4. Lo que Dios está haciendo en esta tierra hoy, en su último recobro, es el recobro de Efesios capítulo 4. Y esto es lo que Watchman Nee dijo en los mensajes de la reanudación de su ministerio. Dijo que el Señor está haciendo Efesios, está recobrando el capítulo 4 de Efesios. Y aquí tenemos este asunto de la unidad del Espíritu. A fin de que nosotros tengamos la unidad del Espíritu, primeramente se menciona varios puntos, que es la humildad, la longanimidad, llevándonos unos a otros en amor. ¿Qué cosas son estos? Estos son las virtudes humanas transformadas. Las virtudes humanas que han sido transformadas en el Antiguo Testamento, en la edificación del tabernáculo, y específicamente con las barras que unían las tablas del tabernáculo eran hechas de madera de acacia, y esta madera de acacia significa las virtudes humanas elevadas, o la humanidad elevada. Y cuando estaba en Corea, yo sé que los hermanos de Corea muy bien, porque tenían el hermano Lee y el hermano Daniel aquí, nos hemos conocido por mucho tiempo. Les digo, los santos en Corea son maravillosos, y los coreanos son maravillosos. Pero la disposición coreana nunca va a edificar la iglesia, tal como la disposición china tampoco va a edificar la iglesia, ni tampoco la disposición, el carácter americano va a edificar la iglesia. Lo que Dios desea no es moralidad humana. Y tengo aquí un libro, y me encontré este libro hace unos cuantos días, una serie de mensajes que dio el hermano Lee en 1983 en Corea. Yo estaba allí. Yo creo que el hermano Lee Tao también estaba ahí, el hermano Daniel también. Y él habló allí de las virtudes humanas transformadas que eran un factor para que el recobro de la vida de iglesia. Y estas virtudes humanas transformadas tienen que ser fortalecidas y enriquecidas por los atributos divinos. Esto es lo que edifica la iglesia. Lamentablemente el carácter coreano, o la forma de ser de los coreanos, son buenos, pero no es suficiente. Pero las virtudes humanas elevadas, transformadas, eso es oro. Y el bronce y el oro se parecen iguales, pero no son iguales. Pero lo que Dios necesita es transferirnos de la esfera natural a la esfera de la resurrección. Solamente entonces va a ser hecho el edificio de Dios. El pecado es terrible, pero el pecado no es tan terrible comparado con el hombre natural. En el edificio de Dios, el elemento que más frustra es nuestra constitución natural, la bondad natural, las virtudes naturales, la moralidad natural, la paciencia natural, nuestra rectitud natural. Saben que una persona moral siempre es una persona que pone demandas a sí mismo y también a otros. Y cuanto más demanda, más muerto se pone. No hay resplandor de él. ¿Piensan ustedes que eso va a llevar a cabo el edificio de Dios? No puede. Efesios 4 no habla de la moralidad. Habla de una clase de virtudes humanas transformadas.
¿Qué cosa es humildad? Mansedumbre. ¿Qué cosa es mansedumbre? Es permanecer en una condición baja, en una constitución natural. Humildad. ¿Quién puede ser humilde? ¿Puedes permanecer? ¿Puedes tú escoger un estado bajo? No. Todos queremos estar en un estado mejor, un estado más alto. ¿Y qué cosa es mansedumbre? Mansedumbre no es pelear, quiere decir no pelear por lo que a ti te corresponde. Quiero leerles esto a ustedes. Ser humilde es permanecer en nivel bajo, es algo distinto. Ser humilde es distinto que ser manso. Un rey o presidente puede ser muy humilde, pero puede permanecer en una posición alta. Pese a que es humilde, aún puede permanecer en su dignidad y su honor. El Señor no era así. Él era igual con Dios, pero no consideró su igualdad con Dios como algo a que aferrarse. Piensen ustedes. ¿Piensan que tu moralidad puede vivir algo así? Entonces, mansedumbre. ¿Qué cosa es la mansedumbre? Hablando, humanamente hablando, nosotros consideramos ser mansedumbre como algo que es agradable, que habla despacio, camina despacio, y lo consideramos como una persona mansa. Pero en el Nuevo Testamento, la mansedumbre quiere decir algo mucho más. Quiere decir el no pelear, no pelear por uno mismo. Si en la iglesia y en nuestra coordinación no peleamos por nosotros mismos, algo de Dios va a estar allí. Pero en nuestra constitución natural es imposible que nosotros no peleemos por nosotros mismos. Entonces, ¿qué cosa es longanimidad? Humildad es ser bajo, mansedumbre es no pelear con otros, pero longanimidad quiere decir sufrir y aguantar, tolerar el maltrato de otros. En nuestra coordinación, si tú eres maltratado, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo vas a reaccionar tú? Nuestra reacción muchas veces nos dice mucho más de lo que nuestras acciones. Dice que el Señor es nuestro modelo. ¿Y qué es lo que hizo? Cuando Él fue mal hablado, Él no respondió. Eso fue su reacción. Una persona con longanimidad quiere decir que sufrimos y aguantamos el maltrato de otros. Y después nos toleramos unos a otros en amor. Quiere decir que no nos alejamos unos de otros, sino más bien nos llevamos las cargas unos de otros. Si un hermano, si es débil, te voy a decir, voy a orar por ti y voy a alejarme de ti. Eso no es llevarnos unos a otros. Quiere decir que sobrellevarnos unos a otros quiere decir que tú vas a Él y llevas la carga de Él. Les digo estas cosas para mostrarles que ninguna de estas virtudes son algo que nosotros podemos tener en nuestra constitución natural por nacimiento. Tú puedes tener el mejor nacimiento, pero eso es algo que no está en la esfera natural. Eso es algo que solamente puede lograrse en las virtudes humanas transformadas. Pero estas virtudes humanas transformadas tienen que ser infundidas y enriquecidas por el Dios triuno mismo. La virtud humana es la estructura externa. La humanidad es la estructura externa. Pero dentro de esta humanidad, Dios la enriquece y la fortalece con el contenido que es la Trinidad divina.
Muy bien, vamos a ir al bosquejo ahora. A fin de guardar la unidad del Espíritu, según Efesios capítulo 4, hay 3 cosas que van a traer o van a producir guardar la unidad del Espíritu. Lo primero, para guardar la unidad del Espíritu, necesitamos la constitución intrínseca del cuerpo con la Trinidad Divina como fuente, elemento y esencia. Efesios 4 habla 7 veces, 7 clases de unidad: un cuerpo, una esperanza, un Señor, un bautismo, una fe y un Padre que está sobre todos, en todos y en todos. Y el hermano le dice que estos 7 puntos hablan de 4 factores, 2 medios y una meta. Y estos 4 factores son el Padre, el Hijo, el Espíritu y el cuerpo. Y el cuerpo somos nosotros. Esta estructura externa está constituida de las virtudes humanas transformadas. Y estos 4 factores combinados van a sacarnos de la esfera de Adán por medio del bautismo y a la esfera de Cristo por medio de la fe. Y Dios continúa trabajando en esto hasta que este cuerpo esté completamente transformado y conformado para ser exactamente igual a lo que Dios es. Esto es la esperanza única. Así que estas cosas, puedes decir tú que es la constitución misma del cuerpo de Cristo. Así es que la unidad del Espíritu es el Espíritu mismo, y guardar la unidad del Espíritu es permanecer en la vida del Espíritu. Tienes los versículos allí de Éxodo 26, que habla de las barras del tabernáculo, las barras que unían, que estaban hechas de madera de acacia, que estaban recubiertas de oro. 2 elementos estaban allí, la divinidad y la humanidad. Pero ¿qué cosa es la edificación? El edificio es la humanidad elevada y transformada que se ha mezclado con el Dios triuno mismo, que es la divinidad. Número 2, el Padre está corporificado en el Hijo. El Hijo es hecho real para nosotros como el Espíritu, y el Espíritu se mezcla con los creyentes. Tal mezcla de la divinidad con la humanidad es la constitución intrínseca del cuerpo de Cristo. Esa mezcla misma es la constitución. Es la constitución del cuerpo de Cristo. Hablas del Padre, el Hijo y el Espíritu, que es la fuente de nuestra unidad. Y sin embargo, son 3, sin embargo son 1. Hay un modelo, hay un prototipo divino de lo que es la unidad. Sin embargo, esta unidad tiene que ser trabajada en forma práctica en el cuerpo de Cristo. Así que, ¿qué cosa es el verdadero edificio? El edificio verdadero es una constitución orgánica, tal como mi cuerpo. Tú puedes decir que mi cuerpo es un edificio, porque mi cuerpo ha sido edificado, pero es un edificio orgánico, no es como este edificio acá. El cuerpo de Cristo es algo orgánico, y los constituyentes, lo que componen el cuerpo de Cristo, es la divinidad, la Trinidad divina, más la humanidad. Ese es el primer factor que nos capacita para guardar la unidad del Espíritu. El segundo es, para guardar la unidad del Espíritu, al ser perfeccionados por los miembros dotados para la edificación del cuerpo de Cristo. En Juan 17
Y en Efesios 4 tienen el asunto del ser perfeccionados. Esta unidad necesita ser perfeccionada. En Juan 14 habla de la casa del Padre. En Juan 15 habla de la vid universal. Y en Juan 16 habla del niño, del hijo, que ha sido engendrado en resurrección. Pero, ¿cómo va a ocurrir esto? Va a ocurrir por medio del perfeccionamiento de los creyentes. Al ser liberados de Adán, de la esfera natural a la esfera del Dios triuno. Día tras día, nosotros los creyentes estamos siendo liberados de la esfera natural, nuestra bondad natural, nuestras virtudes naturales, nuestra paciencia natural, nuestra humildad natural. Y somos liberados día tras día al Dios triuno mismo, para que nosotros estemos en Él y Él en nosotros. Y esta es la manera en que Él nos perfecciona, para que nosotros seamos perfeccionados a la unidad del Dios triuno. Y este mismo perfeccionamiento es el perfeccionamiento que hacen los miembros dotados en Efesios 4. Sin ellos, sin su perfeccionamiento, nunca nosotros podríamos llegar a la unidad de la fe, a la madurez, a la medida de la estatura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el recobro del Señor, por medio del ministerio, día tras día, estamos siendo perfeccionados. ¿No están ustedes siendo perfeccionados? Aún esta tarde ustedes están siendo perfeccionados. La palabra de este ministerio día tras día lo perfecciona al liberarlos de la esfera natural, liberándolos del Adán, de la esfera de Adán, y trayéndolos a una unión y a una incorporación con la Trinidad divina misma, para que así puedan crecer en Él en todo. Así que en Juan 17, el Señor Jesús oró al Padre, pidiéndole que nos perfeccionara para que seamos uno en el Dios triuno. ¿Cómo Cristo nos perfecciona a nosotros? Él nos perfecciona por una preposición simple, en. Él te trae a en. Cuanto más estás en, más eres perfeccionado y más edificación va a haber. Y número 2, en Efesios 4, el apóstol Pablo nos dice que la cabeza dio los dones a fin de perfeccionar a los santos hasta que todos lleguemos a la unidad. Esto es lo que el Dios triuno está haciendo, y esto es lo que los miembros dotados están haciendo, los miembros dotados en el cuerpo. Ellos nos perfeccionan a todos los santos para que podamos llegar a la unidad de la fe. Número 3, guardamos la unidad del Espíritu mediante el crecimiento en la vida divina. Siempre y cuando no crezcamos, nunca vamos a llegar a la unidad. Saben que mientras ustedes no eres uno con tu hermana, eso se debe a que tú estás en tu ser natural y la hermana también está en su ser natural. Ella es buena y tú eres muy simpática. Todos son muy agradables, pero son solamente agradables en su ser natural. La única manera que podamos ser edificados es si todos crecemos en Él. Si perdemos nuestra bondad natural y solamente tenemos al Señor Jesús que llena todo nuestro ser, si no tenemos nada más que Él mismo, el Señor mismo, la manera como hablamos, la manera como nos comportamos, la manera como nos relacionamos con las hermanas en la casa de las hermanas. En otras palabras,
si perdemos nuestra constitución natural y crecemos en Cristo en todo, saben que toda nacionalidad tiene su peculiaridad especial, característica. Creo que es seguro primero hablar de los chinos. Los chinos son muy peculiares. Cuando te dicen algo, de verdad no quieren decir lo que dijeron. Así que el hermano Ni dice, cuando le escuches a la gente, tienes que oír lo que no dicen. Bueno, con los americanos es lo opuesto, es al revés. Todo lo que se les pasa te lo dicen. ¿Creen que los americanos son mejores o que los chinos son mejores? Bueno, si le preguntas al Señor, te va a decir que ninguno de los dos es. Los dos tienen que ir a la cruz. Los americanos, la franqueza americana nunca va a ir a edificar. ¿Y qué es lo que llamamos esto de los chinos? La sutileza china tampoco va a edificar la iglesia. El hermano Lee dijo que los coreanos, para ellos es solamente hay blanco y negro, no hay plomo, no hay gris. Si le dices abre la ventana, la abren hasta lo máximo. Y cuando le dices cierra la puerta, cierran hasta el fin, por completo. No hay nada en medio. Nunca toma el camino del medio. Solo es blanco o negro. O eres bueno o eres malo. Si eres malo, tienes que salirte. Me gusta eso. Ese es como el kimchi de los coreanos, de la comida coreana. Pero, discúlpeme, eso es coreano. Esa es la disposición, el carácter natural del coreano. Esa no es la virtud transformada, elevada, de la cual habla la Biblia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos crecer en Él. Salirnos de nuestra disposición china o americana o coreana. Y tenemos que crecer en Cristo. Solamente Cristo edifica la iglesia. Cuando crecemos en Él, entonces, ¿qué cosa ministramos? No ministramos nuestra manera de ser. Había un hermano que decía, tú puedes adivinar quién era. Dijo, yo trabajo con los alemanes. Y los alemanes tienen cierto carácter. Y aunque esté mal, ellos siempre dicen que está correcto. Y tienes que ser fuerte para insistir que eres correcto. Así que yo tengo que ser más alemán que los alemanes para trabajar entre los alemanes. Bueno, estás edificando un cuerpo alemán. No estás edificando el cuerpo de Cristo. Lo que ministramos a los santos no es nuestra manera de ser naturales. De la cabeza crece el cuerpo. Pueden leer esos versículos en Efesios 4. Ese es un manual en la esfera divina y mística de cómo edificar el cuerpo de Cristo. Y tiene cero que ver con tu ser natural. Cero. A fin de que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo, tenemos que ser perfeccionados día tras día en el Dios triuno. Yo veo algunos hermanos que han estado encarcelados por 20 años, 30 años, y los respeto. No tengo yo esa gracia. Han estado en la cárcel. Si estoy en el mismo ambiente, no sé si yo podría aguantarlo.
Pero les digo, el mismo hermano que no puede coordinar con nadie más. Yo digo que la necesidad presente por este hermano es ver el asunto del edificio de Dios. No es un asunto de solamente sufrir por el Señor, no es solamente un asunto de vivir virtudes humanas, sino un asunto de ser perfeccionados en el Dios triuno. Número 6. Es imprescindible que participemos en la común comunión del disfrute de Cristo, que es la porción común de todos los creyentes, a fin de guardar la unidad del cuerpo y así testificar que Cristo no puede ser dividido ni está dividido. Esto es 1 Corintios. ¿Cuál era el problema con los corintios? Ellos tenían dones, eran dotados, conocían todo, pero ellos estaban en su alma, eran anímicos, aún estaban en su carne. Ellos perdieron el disfrute de Cristo. El Señor nos ha traído a una comunión común. Quiere decir, a un disfrute común. Y este disfrute es el disfrute de Cristo mismo. Él es de ellos y el nuestro. Y Dios nos ha llamado a esta comunión. Y debemos permanecer en esta comunión. Siempre y cuando permanezcamos en esta comunión, que es la circulación, que es el disfrute, que es el suministro, que es el dar nuestros propios intereses para participar y unirnos a los intereses de Dios. Si nosotros vamos a tener a esta comunión común, vamos a dejar todas nuestras distinciones naturales. Una de las cosas que nos gusta es las distinciones por líderes. Amar a Apolos, amar a Cefas, amar a Pablo. Y la Biblia dice que en todas partes solo invocamos un solo nombre. No invocamos el nombre de Pablo o de Cefas, sino invocamos el nombre del Señor Jesús. ¡Oh, Señor Jesús! ¿Saben lo que significa ser para Pablo, a favor de Pablo? El estudio bien dice que invocamos el nombre de Pablo. Si yo soy a favor del hermano Simpson, Simpson, él me perfeccionó tanto a mí, él es como mi padre espiritual. Yo lo sigo a él, porque el Señor lo usa mucho para perfeccionarme a mí. Así es que yo lo reconozco como mi padre espiritual. ¿Sabe lo que estoy haciendo? Estoy diciendo yo soy de Simpson. Y cuando yo digo yo soy de Simpson, en efecto estoy invocando el nombre de Simpson. No debemos tener ningún otro nombre sino el nombre de Jesús. Hemos sido llamados a la comunión de su Hijo amado. Así es que tenemos que estar en esta comunión común. Y cuando estamos en esta comunión común, disfrutamos a este Cristo. Todos los puntos de lo que Cristo es. El Cristo todo inclusivo en 1 Corintios. Esa es la solución. Cristo con su cruz es la solución a todos los problemas de nuestra vida personal y en la vida de la iglesia. La razón por la cual hay problemas es porque nos caemos, nos alejamos de Él a otras cosas. Cristo es la centralidad en la economía de Dios, así que debe ser también la centralidad en nuestras vidas y en nuestra experiencia. Y si no lo es,
Y si tiene alguna preferencia natural, yo prefiero a Simpson porque me gusta, me cae muy bien a mí, tenemos una disposición natural igual. Entonces, hay algo que está en la esfera natural que ha entrado allí. Y eso daña el edificio de Dios. ¿Saben qué cosa es dañar un edificio? Voy a darle una ilustración. Por ejemplo, yo hago un edificio de mármol y después yo uso tierra y después le echo estiércol para pintarla en esa pared. Por supuesto, eso es dañarla. Pero si yo pongo pintura de oro, ¿no está dañarlo? Es dañarlo igual y de la misma manera. En 1 Corintios 3 no dice que tú dañas el edificio de Dios con tu mundanalidad o con tus cosas del mundo, pecado. No, sino con las cosas buenas, con la madera, con tus bondades naturales. Todo lo que proviene del ser natural. Disculpen, voy a hacer el ejemplo. Por ejemplo, ser correcto, la rectitud coreana. Si tú usas eso está dañando el edificio de Dios. Cristo, como el todo inclusivo, pertenece a todos los creyentes como la porción que les ha sido asignada para el disfrute de ellos. Cuando dejamos nuestro gusto natural, disfrutamos a Cristo. Todos los creyentes debieran concentrarse en el Cristo único e indivisible, aquel que Dios designó como su único centro. No hay manera de que dos hermanos estén juntos. Hicimos mucho trabajo de consejería nosotros, con este hermano y este hermano, así que yo vengo a este hermano y le digo, hermano, tú tienes que hacer esto, bla, 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 y tú tienes que ser más paciente, tienes que sufrir, aprécialo un poquito más y cálmate un poco más. Y el otro hermano pues le dice lo mismo. ¿Funciona eso? No, nunca funciona. ¿Saben qué? Hace unas cuantas semanas teníamos 98 hermanos, todos hermanos de Corea que son líderes, y fueron a Taiwán por una semana. Oramos, cantamos, oramos, y eso nos trajo a la unidad. Yo pienso que si tenemos una semana de consejería a todos los hermanos, al final todos van a estar con una cara larga porque no hay nada, no hay solución. Pero cuando disfrutamos a Cristo como el centro único que ha sido designado por Dios, entonces vamos a dejar todas nuestras distinciones naturales que nos va a dar la preferencia natural y entonces podemos ser unos. B, debemos concentrarnos y focalizarnos en Él, no en ninguna otra persona, cosa o asunto, a fin de que todos los problemas entre los creyentes sean resueltos. 7. Es imprescindible que participemos en la común comunión en el Espíritu y tengamos en común una misma manera de pensar y un mismo amor en el Espíritu, con una sola alma, adoptando una postura común por causa del testimonio de la unidad del cuerpo de Cristo. La referencia aquí es Filipenses 2, Filipenses capítulo 2. Por supuesto, Pablo está mostrando ahí el secreto de disfrutar a Cristo. Y uno de los secretos para disfrutar a Cristo es cómo te relacionas con el apóstol. En el capítulo 1, Pablo estaba completamente abierto a los creyentes de Filipos. Y en el capítulo 2, él quiere una relación recíproca, una comunión recíproca con él. Una cosa es que nosotros recibamos la ayuda y la comunión del ministerio y del apóstol. Otra cosa es que nosotros estemos abiertos en nuestro ser para tener una comunión común en el Espíritu, a la ayuda
y al suministro del ministerio. El hermano Lee lo llamó un tráfico de doble vía. Pero ¿cómo entramos a esta comunión? Es solamente al estar en el Espíritu, número uno. Y después es en tener una misma alma. Nuestro problema, primeramente, es que no estás en un espíritu. En el capítulo 1 al 7 dice que tenemos que estar juntos en un sola alma, con un solo espíritu, con un alma. Tenemos que estar primeramente en espíritu, estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes con un alma. Tenemos un problema con el alma. Saben que cuando una tormenta viene, una oposición llega, es muy difícil estar firmes en espíritu. Es muy fácil que las opiniones surjan y la disensión sale y la división sale. ¿Qué cosas son esas cosas? Todo esto procede del alma. Por eso dice que tenemos que estar firmes en un mismo espíritu, unánimes, o sea, con una sola alma. El Señor permite la oposición, a veces por fuera y a veces por dentro, que venga al recobro del Señor, y cuando ésta viene, es una prueba, la prueba de nuestra unidad, la prueba de nuestra edificación. Tal vez podamos decir, somos de un solo espíritu, estamos firmes en un mismo espíritu, estamos firmes en un espíritu, pero hay un montón de peros allá acá arriba. ¿Y qué tal esto? ¿Qué tal aquello? ¿Ves? ¿Qué es eso? Eso quiere decir que estamos firmes en un espíritu, pero no estamos en una misma alma. A fin de que nuestro disfrute sea pleno y a fin de que nosotros estemos en una comunión completa, en la comunión del apóstol, para que pueda haber un tráfico de doble vía entre nosotros y el apóstol, a fin de que nosotros podamos disfrutar a Cristo de una manera completa y experimentarlo de una manera completa, tenemos que estar firmes en un mismo espíritu, con una sola alma. Si hacemos eso, entonces nuestro pensamiento va a ser igual, va a ser el mismo. Y nosotros ya no tendremos diferentes niveles de amor. En nuestro ser natural, cuando estoy en mi mente, cada vez que yo estoy en mi mente, estoy en mi ser natural. Entonces, este hermano fulano tal es mejor, porque es mucho más caballero. Y este hermano no es tan caballero. ¿Por qué? Porque no me cae tan bien. ¿Qué cosa es eso? Esa es la opinión en tu alma. Si en las iglesias todos permanecemos en el Espíritu y nuestra alma está siendo tratada por la cruz, entonces no vamos a tener problemas con los ancianos. La razón por la que tenemos problemas con los ancianos es que tenemos preferencias. Y cuando podemos escoger, tenemos opinión. Cuando tenemos opinión, tenemos disensión. Cuando tenemos disensión, tenemos división. Así que dice, la disensión entre nosotros se debe a que no estamos unidos en el alma. Esta palabra unidos en el alma, en un salma, en el versículo 2, dice, tiene que ser un alma unida, que comparten la misma alma. Unidos en el alma. Lo que él piensa es lo que tú piensas. Esto es lo que es ser unidos en el alma. La disensión proviene debido a que no estamos unidos en el alma y a que no compartimos este único pensamiento en nuestra mente, la cual es la parte principal del alma. Yo les digo de nuevo, el problema en la edificación no es tanto la carne, aunque ese es un gran problema, pero es mucho más aún el alma, la disposición natural. Ve
Este único pensamiento se refiere al conocimiento y experiencias subjetivos de Cristo. Concentrarse en cualquier otra cosa hace que pensemos diferente, lo cual crea disensión entre nosotros. Siempre y cuando no pensemos lo mismo, yo y tú nunca podremos ser uno. Yo voy a estar pensando en la economía de Dios y tú vas a estar pensando en la economía de Dios también. Yo veo los sitios donde hay miles de creyentes y no tienen comunión. Hay dos grupos. Los dos son absolutos, pero 7 veces al año. Pero el otro quiere tener más. Quieren decir que uno es más a favor de los 7 reuniones 7 veces al año que el otro. ¿Qué cosa es eso? El problema no es que estén en el mundo. El problema no es que estén en el pecado. Los dos son a favor de la economía de Dios. Y el problema es que ellos no están en el Espíritu con una sola alma. Y no están tomando a Cristo como lo único en su pensamiento. Cuando eso ocurre, no importa cuáles son las excusas, siempre van a ser diferentes. Siempre van a crear una disensión entre ellos. El punto siguiente es, tenemos que vivir y andar por el Espíritu y andar conforme al Espíritu mezclado, poniendo nuestra mente en el Espíritu mezclado y teniendo al Cristo neumático como el Espíritu que mora en nosotros, quien imparte vida a nuestro interior para que hagamos morir los hábitos del cuerpo. ¿Cómo vamos a ser liberados de nuestra manera de ser naturales? Por medio de que nosotros estemos en el Espíritu. Y la mejor manera de estar en el Espíritu es por medio de la oración. Cuando tú oras, les digo, es muy difícil que tú estés en la mente todo el tiempo, ¿no? Al hombre natural no le gusta orar. Yo digo, es muy difícil estar en tu mente todo el tiempo. Eso quiere decir que es posible que tú estés en tu mente al principio, pero cuando estás horas y horas, tú vas a entrar a tu espíritu. El hermano Lee usa este ejemplo. Es como un bebé que comienza a caminar. Él comienza a gatear primero con las 4 manos y los pies, pero el órgano que camina es su pie, así que finalmente va a empezar a usar sus pies para andar. Y creo que ese es un ejemplo muy bueno. De cuando empezamos a orar, estamos con las 4 extremidades, con la mente o la emoción, no sabes cómo es, porque la mente no es el órgano de oración. Pero después cuando sigues orando ya comienzas a elevarte y tú comienzas a entrar a tu espíritu. La manera que podemos estar en el espíritu mezclado es que nosotros oremos. Ora y ora y ora. Pero si tú no oras, te digo, tus piernas no se van a desarrollar. Y tú vas a estar tratando de moverte como un chimpancé, ejercitando tu mente todo el tiempo. Y no vas a causar nada más que problemas en la vida de la iglesia. Pero si oramos, nuestro espíritu es un órgano de oración. Tal como nuestro pie es un órgano para caminar, así también es nuestro espíritu. Cuando nuestra mente está puesta en el espíritu, nuestros actos externos concuerdan con nuestro hombre interior. Y no existe discrepancia alguna entre nosotros y Dios. El resultado de ello es que nos sentimos llenos de vida y paz en nuestro interior.
cuando estás en tu alma, siempre vas a tener una discrepancia. Siempre vas a tener un conflicto. Siempre vas a tener una tensión. Tu espíritu quiere orar, pero tu alma quiere discutir. Oí esta historia hace unos cuantos meses. Habían dos grupos de hermanos. Un grupo vivía en el norte del río y el otro vivía en el sur del río. Y los líderes fueron llevados a la cárcel por 10 años. Y mientras tanto no había líderes, así que los dos grupos siguieron avanzando juntos. Y después regresaron los líderes y dijeron, eso no hay como testimonio. Todavía sigue un testimonio, siguen avanzando. Que la Biblia dice que tenemos que ser una ciudad, así que vamos a reunirnos. Así que se reunieron los del norte y los del sur. Después del primer día dijeron, vamos a salirnos de acá. No podemos comunicarnos unos con otros. No podemos estar de acuerdo en nada. Entonces dijeron, bueno, tal vez la mejor manera de hacerlo es orar. Y dijeron, muy bien, vamos a reunirnos a orar. Así que se reunieron a orar y pasaron todo un día. Después de un día, empezaron a entrar en su mente de nuevo, después, pese a que habían orado. Y dijeron, este hermano está equivocado y este otro hermano está equivocado. Así que vamos a dividirnos de nuevo. Así que la tercera vez dijeron, muy bien, vamos a probar de nuevo y vamos a poner todo trabajo a un lado y solamente vamos a reunirnos, a compenetrarnos y a orar por un año. Por todo un año nos vamos a reunir, no hacer nada, sino solamente a orar. Bueno, hicieron eso y ahora hay una iglesia muy, muy fuerte allí. Tiene más de 100,000 personas. Pero el número no es algo por lo que le agradezco, sino por la unidad que han logrado. Pero ¿cómo llegó a ocurrir esto? Por medio de la oración. Cuando nuestra mente está puesta en la carne y en las cosas de la carne, el resultado es muerte, lo cual hace que nos sintamos incómodos, sumidos en la muerte y separados del disfrute de Dios. El sentir de muerte debe servirnos como una advertencia, urgiéndonos a ser liberados de la carne y a vivir en el Espíritu. Cualquier tiempo, cualquier momento en que tú te sientes muerto, esa es una señal, es una advertencia para que tú te salgas de esa situación y para que tú te tornes a tu espíritu. Pon atención a los signos vitales. No los ignores. Préstales atención para que tú puedas ser liberado de la muerte. Si hacemos eso, entonces vamos a poner a muerte las prácticas del cuerpo. Poner el pecado a muerte no quiere decir que poner los actos de la carne o aún tu ser natural, tu humildad natural, aún tu justicia natural puede también ser puesta a muerte. Todo lo que sea una práctica del cuerpo, todo lo que sea hecho aparte y no con Cristo, aparte del Espíritu. Esa es la única manera que nosotros podemos mantener la unidad y que podamos tener el edificio. Ese es el requisito. Número 9. Tenemos que ser conformados a la muerte de Cristo y por el poder de la resurrección de Cristo, crucificar con Cristo a nuestro yo, nuestro hombre natural, nuestra carne, nuestra torcida manera de ser, nuestras peculiaridades y nuestros gustos y preferencias personales. Todos crucificados con Cristo por el poder de la resurrección de Cristo. Ser conformados a la muerte de Cristo es tomar la muerte de Cristo como el molde para nuestra vida. Cristo no solamente puso este molde en la cruz, no solamente piense que la muerte de Cristo murió cuando él falleció o cuando el clavo entró en su mano. Él comenzó cuando nació. Él nació para morir
apenas llegó a la tierra, fue puesto en este molde de la muerte. Y nosotros pensamos que el medio ambiente era el molde, nuestras situaciones, la gente alrededor de nosotros. Pero si lees Mateo 11, dice que el yugo del Señor es fácil, y el yugo del Señor es en la voluntad de Dios. Así que el molde es que cada día, cada segundo de la vida del Señor, Él estaba bajo la voluntad del Padre. Y ese yugo es fácil, esa carga es fácil, ligera. Pese a que fue rechazado, no tenía resultados, todo su trabajo fue quitado. Sin embargo, dije, oh Padre, te alabo. Tú eres el Dios de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque Él estaba en este molde, el molde de la voluntad del Padre. Nuestra vida debe conformarse a tal molde. Al morir nosotros a nuestra vida humana, a fin de que vivamos la vida divina. El Señor tenía vida humana 100%, y sin embargo, Él puso esta vida humana a un lado para que pudiese vivir la vida divina. Cuando Él lavó los pies de los discípulos, Él se quitó la ropa exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que Él no podía vivir por su vida propia, por su propia dignidad. Él no podía vivir por su propia gloria. En Filipenses 2 dice que Él no consideraba su igualdad a Dios como algo a que aferrarse, pero Él se vació a sí mismo y vino en la forma de los hombres, y no solamente en forma de hombre, sino también tomó la forma de un esclavo. Cuando Él se vació a sí mismo, era 100% Dios. Era la divinidad de Dios. Aparte de ser Dios, puso a un lado el ser Dios, la forma de Dios. Los teólogos dicen que habla mucho de esto. ¿Qué quiere decir cuando el Señor se encarnó y murió en su divinidad para llegar a ser hombre, y llegó a ser hombre? Les digo, el Señor no solo despojó de su divinidad, sino que también se despojó de su humanidad para que no pudiese vivir solamente la vida humana. Él se despojó de su divinidad en el versículo 7, y después dice, y aún como hombre se vació también a sí mismo, se despojó de eso para llegar a ser como un esclavo, 100% viviendo por la voluntad del Padre. Este es el molde. No comenzó en el Calvario, sino comenzó cuando Él nació. Toda su vida, durante toda su vida, Él estuvo en este molde. Número 10. Tenemos que magnificar a Cristo al vivirle por la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. No hay nadie en la tierra que puede vivir esta vida, pero tenemos la suministración abundante del Espíritu de Jesucristo. Y esta abundante suministración nos capacita para vivir esta vida. Y vivimos a Cristo para magnificarlo en virtud del suministro del cuerpo, la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, el cual está tipificado por el ungüento compuesto, el aceite santo de la unción. B. El Espíritu compuesto está en el cuerpo, y además existe para el cuerpo y para el servicio sacerdotal que edifica el cuerpo. En el Antiguo Testamento, cuando los sacerdotes tenían que ser ungidos para poder funcionar, y para que nosotros también, para que podamos magnificar a Cristo y vivirlo, la única manera es que nosotros recibamos constantemente el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo. Número 11. Tenemos que ministrar a Cristo impartiéndolo a toda persona con la cual estamos en contacto. ¿Qué somos nosotros? Somos los ministros del nuevo pacto. Cuando vamos a otra gente, no les enseñamos la moralidad, ni les enseñamos que sean
que se acepten unos a otros y que sean personas amables, sino que estamos aquí para impartir a Cristo a aquellos con los cuales nos relacionamos. Por eso es que cuando Pablo hizo esto, él llegó a ser un factor de la bendición a los filipenses. Él llegó a ser el medio por el cual fueron suministrados y fue el suministro de ellos. Así que sí importaba si vivía o moría. La gente que está bajo tu cuidado, tu muerte y vida, tu presencia o ausencia, ¿tiene algo para ellos? ¿Quiere decir algo para ellos? El que tú estés con ellos es para ellos el ministerio de Cristo. Pablo era tal ministro a los filipenses, a tal grado que él llegó a ser un instrumento, algo vital para su progreso y gozo en la fe. Por el progreso y el gozo de ellos, él permaneció. El progreso se refiere al crecimiento en vida y el disfrute se refiere al disfrute de Cristo. Así que dice, tenemos que ser buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios, ministrando a Cristo a otros como el rico suministro de vida para que crezcan en la vida divina y disfruten de Cristo. Lo que estamos aquí es ser mayordomos, suministrando. ¿Qué suministramos? No solamente enseñanzas éticas, sino la gracia de Dios. Y esta gracia es la misma que toda la gracia en 1 Pedro capítulo 5. Y la misma gracia que es la que impartimos como los ministros del nuevo pacto. En Hechos 6:4 aquí habla lo que hablaban los apóstoles, que su trabajo era oración y el ministerio de la palabra. Hechos 6:4. Primero estaban saturados con Cristo y después ministraban a este Cristo y los infundían a otros. Y finalmente, tenemos que discernir entre el alma y el espíritu, el cual es un espíritu de poder, amor y cordura. Tenemos que discernirlo entre el alma y el espíritu. Aleluya. Todos tenemos un espíritu. ¿No tienen ustedes un espíritu? Levanten el fuego del espíritu. Aviven el fuego del espíritu. Invoquen el nombre del Señor. Digan, oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Cuando dicen, oh Señor Jesús, están abriendo la ventana. Están abriendo la ventana para que el aire entre. Tu espíritu, se abre al Espíritu Divino y deja que el Espíritu Divino sople en ti y avive en fuego el don que está en ti. Avivad a fuego el don que Dios te ha dado. ¿Qué cosa es ese don? Ese don es tu espíritu humano. No tienes que estar firmes con tu alma natural, ni tampoco con tu mente divisiva. Puedes estar firme con la flama, el fuego, que el fuego queme, arda, la llama del espíritu. ¿Sabe lo que el enemigo hace? El enemigo el enemigo tiene un bombero satánico. Entonces apenas tienes el fuego, empieza y empieza para apagar el fuego que está en ti. Pero tenemos que hacer que el fuego arda. No dejen que la llama se apague. Abran las ventanas, abran todas las puertas, dejen que el aire entre, dejen que circule este aire. No dejes que tu espíritu se sofoque. Di, Señor Jesús, me abro a ti. Todas las puertas están abiertas, todas las ventanas las abro. Tengo que avivar la llama.
del Espíritu. Y oro. Yo oro para invocar el nombre del Señor. Oro para ejercitar mi espíritu. Tengo un problema con los hermanos, oro. Cuanto más ores, más avivas la llama del Espíritu que está en ti. En 1 Tesalonicenses dice que no apaguéis el Espíritu. No contristáis al Espíritu, porque el Espíritu nunca muere. La flama nunca muere. Pero nuestro espíritu humano, tienes que avivar la llama del Espíritu en ti. Una vez que entras en tu mente, cuando estás en la reunión, tú estás en tu espíritu. Cuando sales de la reunión, oh, esa hermana fulana, ay ya, no puedo aguantarla. No puedo aguantarla. Estás en tu mente. En vez de ejercitar tu mente para pensar a la hermana, que tu mente es como una bolsa de arena que para apagar el fuego. En vez de eso tienes que ejercitar tu espíritu para orar. Y dice, Señor, oro por mi hermana. Oh, Señor Jesús, oro por la edificación. Señor, oro por el mensaje. ¿Sabes lo que estás haciendo? Cuando oras de esta manera, ¿sabes lo que estás haciendo? En vez de hacer que tu mente sofoque a tu espíritu, estás usando tu mente para ayudar, para que avives el fuego que está en ti. Estás suministrando la madera al fuego. Tenemos que orar con nuestra mente, orar con nuestro espíritu, en vez de entrar en nuestro espíritu y entrar en nuestras emociones. El hermano Lee dice, hay 3 clases de noticias. Una es malas noticias, buenas noticias. Y las malas noticias, cuando vienen, te sacan de tu espíritu. O las malas noticias vienen, entonces ya entras en tu mente. Las buenas noticias vienen, son peores. Ahora de verdad que estás en tu mente. La tercera es no hay noticias. Cuando no hay noticias, entonces tú no ejercitas tu espíritu. Y tu espíritu no está en buena forma, en buena condición. ¿No es verdad? Bueno, buenas noticias, malas noticias, no hay noticias. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Tenemos que avivar la llama del Espíritu que Dios nos dio. El Espíritu es el don. El Espíritu es el fuego. Esto es lo que Dios te ha dado, el Espíritu. Ejercitando nuestro espíritu de tal modo que todas las partes de nuestra alma, nuestra mente, parte emotiva y voluntad estén bajo el control de nuestro espíritu. Siempre debemos permanecer alerta para discernir todo aquello que no proceda del espíritu, sino del alma. Este es un factor que nos apaga el fuego. Estas son las cosas que proceden del alma. B. Todos los problemas de índole familiar, social o nacional se deben al hecho de que la gente usa su mente, emoción y voluntad, mas no su espíritu. La unidad divina del Espíritu está en nuestro espíritu regenerado. 1. Aquellos que causan divisiones son personas anímicas. Ellos están privados de su espíritu. No le dan a la debida importancia ni lo ejercitan, comportándose como si no tuvieran espíritu. Esto es lo que habla el libro de Judas. Los que causan divisiones. Siempre y cuando estés en tu alma, en tu alma, entonces estás en división. La manera de salirnos de la división y que entremos a la edificación es que nosotros entremos a nuestro espíritu. Cuando estamos en el espíritu, estamos en Jerusalén. En el capítulo 4 dice eso. Adorar a Dios no es esto ni aquello. Adorar a Dios es en espíritu. Así que nuestro espíritu es Jerusalén. Que quiere decir que nuestra alma es Babilonia.
Cada vez que estás en tu alma, estás en división. Cada vez que estás en tu espíritu, estás en Jerusalén. En nuestro espíritu no existe disensión, división ni confusión alguna. Nuestro espíritu es la Jerusalén de hoy, el lugar donde se halla la unidad. Comenzamos con un espíritu dividido, con la unidad del espíritu, y acabamos con el espíritu humano. Esta es la manera en que podemos tener la edificación de Dios, el edificio de Dios. Si nosotros vivimos y actuamos de esta manera, y si nuestro ser está en esta forma, tomando la cruz para no vivir por nuestra constitución natural, sino que día tras día vivamos por el Espíritu Divino en nuestro espíritu, entonces tendremos el edificio de Dios. Este es el requisito del edificio de Dios. Amén.